Buenos días, en este video explicaré qué es la derivada, qué son los mínimos y máximos en una ecuación y un ejemplo sobre cómo encontrarlos con ayuda de la derivada. Bueno, ¿qué es la derivada? La derivada es uno de los conceptos más importantes en las matemáticas. La derivada es el resultado del límite y representa la pendiente m de la recta tangente a la gráfica, la que se observa en color azul, de la función en un punto determinado. Bueno, en este caso se puede ver en imagen un punto arbitrario. Aquí podemos ver la definición de la derivada, expresada matemáticamente, que es la derivada de una función f de x se define o es igual al límite de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h cuando h tiende a 0. ¿Qué son los mínimos y máximos? Los mínimos y máximos en una función f son los valores más grandes, máximos, o más pequeños, llamados mínimos, que toma la función, ya sea en una región, llamados extremos relativos, o en todo su dominio, llamados extremos absolutos. Podemos observar en la gráfica izquierda que se nota a simple vista su punto máximo. Para reconocer un punto máximo podemos destacar tres cosas. Primero, que a la izquierda la pendiente de la recta tangente es positiva y a la derecha la pendiente de la recta tangente a la curva es negativa, mientras que en el punto máximo la pendiente es 0 o se anula. Algo similar ocurre en la gráfica de la derecha, donde también se puede observar fácilmente, en este caso el punto mínimo, la pendiente en su punto mínimo también es 0 o se anula, pero difiere respecto al punto máximo en que a su izquierda la pendiente de la tangente a la curva es negativa, mientras que a su derecha es positiva. Y con estas tres características podemos determinar si es un punto mínimo o un punto máximo. También existen funciones sin mínimos y máximos. Un ejemplo es f de x igual a x elevado a 3, en la que podemos observar a la izquierda que la pendiente de la tangente, la curva es positiva, y a su derecha sucede lo mismo, sigue siendo positiva. Aun cuando el que podría ser el punto mínimo o máximo es x igual a 0, tiene una recta tangente con pendiente de 0. Como ya observamos en el texto, existen puntos mínimos y máximos absolutos, así como puntos mínimos y máximos relativos. Si nos situamos en la gráfica con el punto máximo y la prolongamos de esta manera, observaremos que hay dos puntos máximos y estos son distintos, pues uno está más elevado y apartado del eje de las x que el otro. Al punto más elevado se le llamará punto máximo absoluto y a cualquier otro, en este caso el que está encerrado, punto máximo relativo, pues es el más elevado en su zona. En el caso de la gráfica con el punto mínimo, la prolongamos de la siguiente manera y observaremos que hay dos puntos mínimos. Nuevamente son distintos, pues uno está más bajo, por así decirlo, respecto al otro punto mínimo. A este punto se le llamará punto mínimo absoluto, mientras que al otro se le llamará punto mínimo relativo, pues es el más bajo en su zona. Ahora realizaremos un ejemplo para obtener mínimos y máximos de una función con ayuda de la definición de la derivada. Lo primero que debemos hacer es recordar la definición de la derivada. Yo la anotaré aquí. Cuando vayamos a aplicar esta definición debemos tener en cuenta que x más h contará como x al sustituir la ecuación, mientras que fx será la ecuación tal y como está escrita. Bien, ahora eliminaremos aquellos términos que son iguales pero con diferente signo. Y continuamos. Ahora guardamos esta parte y anotamos en un nuevo lugar. Ahora que ya factorizamos h, podemos sustituir su valor, que en este caso es igual a 0. Y nos queda que f' de x es igual a menos 4x más 8. Ahora recordemos que en un punto mínimo o máximo el valor de la pendiente es igual a 0,
por lo que podemos igualar f' de x a 0 y despejamos x para obtener el valor de x en su punto que aún no sabemos si es mínimo o máximo. Bueno, guardamos estos dos datos. Ahora los colocaremos aquí. Sustituimos el valor de x, que es 2, en la ecuación y realizamos la operación. Nos da que f' de x es igual a 3, por lo tanto y es igual a 3, dándonos el punto, ya sea mínimo o máximo, que sería 2,3. Y si graficáramos esta ecuación veríamos que efectivamente este es un punto máximo, pero supongamos que no lo graficamos. Lo que podemos hacer para saber si este punto es mínimo o máximo sería derivar f' de x y nos quedará como que la segunda derivada de x es igual a menos 4x más 8. Aplicaremos la definición de la derivada y realizamos la operación resultante. Que nos da que la segunda derivada de x es igual a menos 4. En este caso, menos 4 al ser negativo indica que se trata de un punto máximo. En caso de que menos 4 fuese positivo, o sea 4, se trataría de un punto mínimo.